Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Deseo que estén muy bien, muy bendecidos en este sábado. Dios Todopoderoso nos tenga con bien, ¿verdad? Nos tenga muy bendecidos. Vamos a centrarlo un poquito aquí en la cámara. Y que Dios Cristo nos tenga muy contentos, sobre todo sabiendo que más que procesos que vivamos en nuestras vidas, nosotros necesitamos reconocer que todos los días pecamos. Tampoco todos los días estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Perdón, disculpen. Ahí vamos, ahí estamos mejor, ¿sí? Tampoco estamos hablando de que pues todos los días estamos destituidos de la gloria de Dios, de que todos los días estamos de que Dios no va a cumplir su promesa en darnos la salvación. No, nosotros en el nombre de Cristo y solamente en el nombre de Él somos salvos. Pero todos los días nuestra lucha siempre será el pecado. Siempre será el pecado, siempre será nuestro gran reto espiritual. ¿Y por qué no carnal? Porque nosotros ya no pertenecemos justamente al pecado, y el pecado debe de ser sanado por la vía espiritual, ¿verdad? No por la vía carnal, porque como dicen, ¿no? Un clavo saca otro clavo. O sea, si su esposo le es infiel, pues usted sea infiel, ¿verdad? Aquellos consejos que se dan muy mal. Cristo no es así. El pecado se sana por la vía espiritual. ¿Qué les parece si hacemos una oración para poner en manos del Señor este mensaje? Los frutos del verdadero arrepentimiento. Los frutos del verdadero arrepentimiento, y vamos a irnos directamente con alguien que predicó al respecto y fue justamente Juan el Bautista, ¿verdad? Como les digo, todos los días vamos a estar con el pecado luchando, ¿verdad? Todos los días ese va a ser nuestro reto, pero por pecar, pues quiero que sepan, como cristianos, este mensaje es especialmente para la comunidad cristiana. No por pecar, pues no ya vamos a dejar de ser salvos. Este mensaje, de la manera que estoy usando ahorita la palabra, es peligrosa, ¿verdad? Porque usted puede decir, entonces peco y sigo pecando. No, querido. Aquí vamos a hablar de que debe de haber un arrepentimiento de pecados y sobre todo reconocer todos los días que hemos pecado y que necesitamos ir al arrepentimiento. Justamente nuestros frutos del arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Vamos a ir viéndolo con algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y siempre me gusta, porque luego los hermanos dicen, es que es Antiguo o es Nuevo Testamento, ¿verdad? No, queridos. La ley de Dios viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos un manual perfecto y tenemos el manual de cómo sanar del pecado, ¿verdad? Entonces, los frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Qué les parece si antes que nada está el profeta Nicolás conectado? Él va a entender este mensaje. Mire, profeta, pastor, predicador, gracias, Cristo nos sustituyó esto. La siembra trajo cosecha, ¿sí? Son unos Newer, los cuales se los recomiendo a usted, porque estos son multifuncionales. De estos en un momento pueden sustituir sin problema, muy tranquilo, a un micrófono en ciertas áreas. Este micrófono se puede conectar, como usted ve, al celular, a una cámara, a una consola, ¿sí? Multiusos. Pero de aquel viernes en la noche que Cristo hizo esa pequeña siembra, llegó esta cosecha, que los que más lo usan, este micrófono, es mi hijo Cali con el hermano Jonathan en su ministerio Tabor, y ha sido de bendición gigante.
pero si no siembro, no llega esta cosecha que la verdad el ministerio le ha cambiado la digitalidad respecto, hablando a la transmisión de voz y de hecho hasta de música, ¿verdad? Estos son unos micrófonos Neewer inalámbricos. Profeta José Luis, usted sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la vida que usted nos da. Gracias porque usted es el Dios, Señor Jesús, que nos abraza, nos consuela, pero sobre todo nos da la sanidad al pecado, nos limpia de pecado. El pecado, Padre, nos enferma si no llegamos al arrepentimiento. En esta noche queremos poner en sus manos, Jesús de Nazaret, esta reflexión, este mensaje, Señor, que no sea yo manifestado, sino usted y su gran Espíritu Santo sea manifestado, Padre bendito, y pues como ese testimonio que nunca sabemos hasta dónde llegará, Señor, allá muy lejos en el norte. Sí, nuestro hermano Luis nos dice que Cristo lo rescató después de ser indigente, más de 20 años en la drogadicción. Cristo lo libró de la muerte eterna y ahora es un hermano espiritual, hermano en Cristo. Y nunca sabremos, sobre todo algún hermano que esté lejos hoy día de usted, Señor Jesús, por causa del pecado. Debemos nosotros de decirle que hay una llave que se llama arrepentimiento y que esa llave volverá a abrir la puerta para que regrese a casa, regrese a usted. En el nombre de usted le oramos, Señor Jesús de Nazaret y gran Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, pues primero que nada también orar, pues saludos también al pastor Asaf, ¿verdad? Al pastor Asaf, Dios Cristo le bendiga y muchas gracias también por transmitir. Veo sus repeticiones de video y a mí me gusta estar siempre constantemente aprendiendo, ¿sí? Pues bueno, yo me congrego en una iglesia presbiteriana toda la vida, desde 1991, pero para mí lo presbiteriano no salva. El que salva es Jesucristo, y una denominación no es la que une, sino en algún momento puede dividir si el pastor no es muy pues de la ley de Jesucristo, ¿verdad? Porque ni siquiera la ley mosaica, porque Moisés era un humano como usted y como yo, y Moisés no hizo las leyes, las hizo Dios. Y luego la denominación pues divide en vez de unir. Sin embargo, mi propósito siempre en mi ministerio es unirnos, ¿verdad? Pentecostales, interdenominacionales, bautistas, y sobre todo, hermanos, saber que este es el máximo manual del respeto. Pocos saben que todos los países, sus constituciones, especialmente la de los Estados Unidos de Norteamérica, fue hecha con este libro, hermanos, ¿sí? Imagínense la importancia que tiene este libro. Por lo tanto, el primer principio que nosotros debemos de tener los cristianos es respetarnos entre iglesias, respetarnos entre denominaciones, ¿sí? No juzgar, no criticar, ¿verdad? Porque entonces, pues justamente vamos a caer en el pecado que no queremos caer, ¿verdad? O sea, la lengua pecaminosa. Pero ¿qué les parece, hermanos, si vamos al tema, los frutos del verdadero arrepentimiento? Muchas veces pensamos que nosotros cuando hemos pecado ya somos condenados, hemos perdido la salvación y bueno, gracias a Dios ya no estamos en aquella ley donde había que llevar un animal para ser sacrificado, ¿sí? Sino hoy día estamos con la gracia del perdón, la misericordia y la piedad de Jesús de Nazaret, y es Él el que nos dice que si caemos en pecado, abogado tenéis ante el Padre, ¿verdad? Y justamente, ¿qué les parece si los frutos del verdadero arrepentimiento vamos a hacerlos en 5 puntos, ¿sí? Y el primer punto es el profundo pesar por sus pecados delante de Dios, ¿sí? Hay un profundo pesar. El pecado pesa mucho.
el pecado nos trastorna, por supuesto que nos da un trastorno y nos da aflicción de espíritu. Cuando usted roba lo que no debió haber, lo que no es de usted, pues le causa una aflicción de espíritu. Cuando usted hace algo indebido, le roba su paz, ¿verdad? Cuando usted practica incorrupción, le roba su paz. Cuando usted miente y esa mentira ha dañado a alguien, usted le va a robar su paz, porque justamente siendo usted ya cristiano, usted ya pertenece a este lado. Usted ya pertenece a Jesucristo. Entonces, cuando usted actúa, usted se deja dominar en su cuerpo, en su mente, ¿sí?, por el diablo, y hace algo que pertenece al diablo, ¿verdad? En este caso, pues, delinquir, ¿verdad? Robar, ¿verdad? Sin embargo, en ese profundo pesar que causa el pecado, allá en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, voy a estar usando Nueva Traducción Viviente, nos dice la palabra del gran Adonai, Jehová dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hermanos, el pesar por el pecado, el único que puede llevarnos a libertad una vez más, es justamente, ¿sí?, justamente, hermanos, el tema de escuchar a Dios. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, imagínense, ni hemos terminado todavía el versículo 14 y cuánto mensaje hay. Pero si mi pueblo, el Dios de la gloria, está hablando de una pertenencia. ¿Ok? Quiero que entienda esa palabra, muy importante, porque si usted se identifica con algo que no es de Dios, con algo que no es cristiano, porque usted puede ser pastor, puede ser un levita, puede ser un ministro, puede ser mi esposa, puede ser alguien de mis hijos sirviendo al Señor, pero si no sabemos a quién pertenecemos, entonces si usted no sabe a quién pertenece, usted jamás podrá saber a quién pedirle ayuda. Y usted y yo, que somos de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo para pedir ayuda en caso de que hayamos pecado. Pero si usted no sabe a quién pertenece, usted se le va a complicar. Por eso Dios nos hace mucho hincapié. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: pero si mi pueblo, el Señor está hablando con un sentido de pertenencia muy determinante. Mi pueblo, mis hijos, mi ciudad, mi país, mi planeta, mi universo. Y aparte nos dice que lleva mi nombre. O sea, tenemos una identidad porque tenemos un nombre que Él nos ha puesto. ¿Y sabes quiénes somos? Somos el pueblo escogido de Cristo, el pueblo escogido de Dios. Real sacerdocio, nación santa. Sí, somos pecadores, pero hemos tenido el llamado de Cristo, no humano, sino celestial, divino y perfecto de Cristo, a ser santos. Si usted no cree, vuelvo a repetir, entonces usted pasa por un problema, usted no sabe a quién pertenece. Y yo estaría de acuerdo con usted, no a solapar el pecado que usted comete, por supuesto no al pecado, pero sí, como mi hermano en Cristo, ayudarle a que usted sepa que usted pertenece a Cristo, ¿verdad? Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo. Y aquí entra lo que Dios nos permite volver a nacer. No de volver a nacer, bautizarse todos los días, no, porque cuando nosotros sentimos que Dios nos ha perdonado, dice: ay, volví a nacer. O bueno, usted se metió en un problema muy grave y lo iban a matar y le perdonan la vida.
porque pues se enteraron que usted es cristiano, que usted es buena persona y que por ahí, por un chisme lo metieron en un problema. Puede pasar. Dios es poderoso. Si no, pregúntenle el gran testimonio que nos dio el año pasado en persona, en una cena, persona a persona, nos dio el pastor Abraham Pérez en el último segundo que iba a ser el asesinado. El Cristo que hasta hoy a él le da cobertura, le salvó la vida a nuestro hermano pastor enorme. Y cuando hablo la palabra gigante es porque gigante es su pasión por Cristo, no por gigante de toda la multitud que mueve, ¿ok? Gigante es este hombre de Dios, Abraham Pérez, por la pasión gigante que tiene por Cristo. Entonces, usted, cuando dice, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, aquí escuchemos por palabra el perdón. Dios nos está perdonando nuestros pecados, ¿sí? ¿Y qué creen? Hay restauración y hay riqueza. Regresa usted al lugar donde fluye leche y miel. Restauraré sus tierras. Ya no habrá gusanos. Ya no habrá pudrición de la tierra. Ya no será una tierra estéril. Escucha esta palabra estéril, porque algún día usted se va a sentir estéril, se va a sentir inútil, se va a sentir improductivo, se va a sentir que usted usa un bueno para nada, porque eso es lo que quiere el diablo a través del pecado para su vida. Pero Cristo quiere prosperidad para usted y sobre todo la palabra del Señor dice, yo quiero que seas próspero en todo, pero también que seas próspero en tu alma, ¿verdad? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, allá con nuestro gran apóstol Santiago, sí, vamos a ver de la manera en que él nos expresa allá en el capítulo 4, el versículo 9, ¿sí? Dice así, derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Sí? Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Sí? El versículo 10, ¿verdad? Hermanos, si nos vamos, a mí me gusta siempre porque no me gusta ir nada más a una partecita, ¿sí? Estamos hablando del profundo pesar por los pecados delante de Dios. O sea, delante de Dios debemos de ir. Sin miedo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Sentí algo tremendo en mi cuerpo, ¿sabes? Yo antes con frecuencia me dividía entre Cristo, el mundo y amaba el pecado siendo cristiano. Y por eso me acuerdo de estos versículos y digo, Dios, ¿tiene alguien más que saber que no puede hundirse en el Satanás? Sabiendo que aunque sea cristiano, aunque esté en un ministerio, aunque sea pastor, aunque sea profeta, aunque sea apóstol, aunque sea el que sea, si cometió un pecado, tiene una oportunidad más de volver a levantarse. Y no lo dice cualquier personaje, lo dice el gran apóstol Santiago, acérquense a Dios. Pero vean cómo hay una conexión entre Segunda de Crónicas 7:14, en donde dice, mi pueblo, hay un sentido de pertenencia. Entonces, ¿a quién se va a acercar usted si no sabe a quién usted pertenece? Entonces, por eso conectamos Segunda de Crónicas, muchísimos años antes que el apóstol Santiago, pero estamos hablando de un Cristo perfecto que une las cosas, une un versículo del Antiguo Testamento años antes de que el apóstol Santiago existiera. Pero ese es el Dios, el creador de la palabra perfecta para usted y para mí, para que salgamos del pecado, ¿verdad? Y justamente dice, lávense las manos, pecadores. O sea, el apóstol Pablo no está solapando, está diciendo, lávense las manos, pecadores. Severino dice, lávate las manos porque habéis pecado. No me mientas.
habéis deseado lo vano y habéis deseado también la mujer ajena en algún momento. Tienes que lavarte las manos, ¿sí? Pero vean, aquí inicia la maravilla que solo Dios puede tener ese sentir hacia un vil pecador. Dice, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Vean de qué manera habla Cristo a través del apóstol Santiago. Usted va a decir, a ver, Señor, purifico, y luego me está diciendo que estoy dividido. Justamente cuando usted hace el lavamiento de sus pecados, usted ya no está dividido, usted ya está conectado con Cristo. Por eso qué importante es que leamos la palabra del Señor. Por eso Segunda de Crónicas, por eso fui a Segunda de Crónicas 7:14, en donde él dice, mi pueblo. Le hablo a mi pueblo que si peque, que se arrepienta. Entonces yo les digo, qué importante es entender cuando el Señor Jesús, cuando el Dios Padre dice, mi pueblo, le estoy diciendo que Él no titubea, aún con la basura que podamos ser, Él nos decreta, nos nombra su pertenencia. Somos propiedad de Dios, seamos pecadores o no seamos pecadores, somos propiedad de Dios. Pero este mensaje es para salir del pecado. Pero si usted no sabe a quién pertenece, entonces, ¿a dónde va a ir? Por eso, como les digo, imagínense, Segunda de Crónicas en un año y muchísimos años después el apóstol Santiago dice, acérquense, dice, voy a volver a leer, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y aquí viene ese pesar que justamente, ¿sí? El primer punto es profundo pesar por nuestros pecados delante de Dios. Y aquí es donde con llanto tenemos que ir ante el trono de Cristo que es aquí en la tierra, hermanos. Aquí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no es en el cielo, ¿sí? Y es así como dice el apóstol Santiago, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Derramen lágrimas por lo que hemos hecho. Hay que llorar y decirle al Señor, lloro por el pecado que he hecho, pero usted me perdona. Y luego dice el Señor, el apóstol Santiago dice, que haya llanto en lugar de risa. No puede usted burlarse y hacer escarnio de un hermano que ha pecado. Hoy día burlarse de alguien entre cristianos es tan miserable que ya se toma como algo que podemos burlarnos de un bautista, de un pentecostal, de un presbiteriano como yo, ¿sí? Y nosotros los presbiterianos, los pentecostales, yo voy a hablar los reformados, pues, diciendo que una iglesia es incluso una secta, cuando no es así. Tengo amigos pastores que les digo, hermano, vayan, visiten la iglesia, cerciórense. Yo visito muchas iglesias, a mí nadie me puede engañar. Yo invierto tiempo, invierto un café, un desayuno para conocer. Está conectado, por ejemplo, Josh, un joven maravilloso, estupendo, valiente y determinante en su fe. Tú no lo conoces, pues date tiempo y lo conoces. Él es de otra denominación, muy diferente que la mía, pero ¿qué crees? Nuestro Cristo que une, el Jesucristo que une a Josh y a mí es el mismo que une a sus papás y que de hecho une a mi esposa y a mí como padres, por ejemplo, de mi hijo, el mayor, que tiene un ministerio asignado por Cristo, ¿verdad? Entonces, regresando otra vez, hermanos, vean con qué poderío el apóstol Santiago nos dice, humíllense delante del Señor, o sea, entreguemos nuestros pecados. Humillarnos es confesar nuestros pecados, decirle al Señor lo que hemos hecho, especialmente cuando nadie nos ha visto. Dice, y Él los levantará con honor. Hermano, dime, si un hermano por una cosa tonta te humilla, blasfema, se expresa mal de ti,
¿Qué honor recibimos? Nada. Bendiciones para todos los hermanos que están conectados. El hermano William Ríos, el hermano y joven Josh, y creo que Jonás anda por ahí, ¿sí? Pero hermanos, dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Quién debería de dar honor? Nosotros a Cristo. ¿Pero qué creen? Él es Dios. Él es Dios de la honra. Él nos da un honor que viene, el honor viene de honra. Usted sabe dar honor, usted honra a sus padres, usted sabe dar honor, usted honra a sus pastores, usted sabe dar honor, usted respeta a las iglesias sin importar qué denominación sea. Usted conoce la palabra honor en la Biblia, entonces usted está preparado para que cuando caiga Cristo lo levante con honor. ¿Sí? El segundo punto es confesar con sinceridad el pecado. Ser firmes. Confesar. El segundo punto es confesar con sinceridad el pecado. Y nos vamos a ir allá en Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Sí? Y justamente, hermanos, confesar el pecado, ¿saben? Es como dicen, yo creo que sí han escuchado esa palabra que mato dos pájaros de una sola pedrada, ¿verdad? Y justamente no está mal ese dicho. Les voy a decir ahorita por qué. Déjenme encontrar Hechos. ¿Sí? Hechos a los Apóstoles, capítulo 3. Uso el teléfono para irnos un poquito más ágil, ¿no? Bendito Dios, tenemos la tecnología. Tengo aquí mi Biblia, pero bueno, más rápido, ¿verdad? 19. ¿Sí? Ya estamos aquí. Vamos a marcar para no perder. Entonces dice, confesar con sinceridad el pecado, hermanos. Lo que más Belial, ustedes saben quién es Belial, es el gran demonio del engaño, es el demonio del convencimiento, es el demonio de la artimaña, ¿sí? Es el que nos dice, tranquilo, no pasa nada, nadie te ve. De hecho, ni necesitas confesar tus pecados. Y dice Belial, no es grave lo que has hecho. Bueno, sea grave o no, el pecado es pecado, dice la Biblia. Y debemos de confesar, no importa de qué tamaño es tu pecado. Importa el tamaño de tu valentía para que confieses ante el Señor tu pecado. Y justamente dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Qué tremenda bendición de Dios para mí, Severino, como pecador. Saber que tenemos un abogado, saber que tengo un juez y que ese juez también es mi abogado. Él me juzga, Él ve mi condición pecaminosa, pero Él como abogado también, Él me da la libertad. Sí, el juez dictamina la condena para ir a prisión a alguien y hay un abogado que defiende esa condena. Y el abogado cuando gana, pues hace hasta fiesta con su cliente porque ha sido libre. De eso se trata más o menos Hechos capítulo 3, versículos 19. Cristo nos da la libertad de no ser presos ya del pecado. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Saben, cuando yo en la madrugada oro con este versículo, Hechos 3:19, cuando dice aquí el Señor, arrepiéntanse, yo logro ver un concilio de jueces juzgándome, pero el Señor luego me dice, no tiembles, eres inocente, porque yo ya te perdoné. Y así mi mente loca por Cristo es así como yo hago el discernimiento de la Biblia. Yo en la madrugada le digo al Señor, hágame entender qué me quiere decir en este versículo. Y justamente a eso voy. Nadie quiere estar en la cárcel, ¿verdad? Pero imagínense, el que llega a la cárcel es libre, pero sigue en pecado, eso es un peligro. Y lo que quiere Cristo es que borrar sus cuentas pecaminosas. Borrar todo su historial pecaminoso. El Señor Jesús quiere que su buró
de pecados quede limpio por completo. No lo digo yo, lo dice el mismo Hechos 3:19. Dios desea borrar todos sus pecados, pero usted tiene que confesarlos con sinceridad, con determinación, ¿sí? El tercer punto es, hay otro soporte, hay otro fundamento bíblico, ¿verdad? Y justamente está en el 26, versículo 20, ¿sí? Dice el Señor Jesús, la palabra de Dios dice: primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles que todos tienen que arrepentirse de sus pecados, dice el apóstol San Pablo, y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Hay dos puntos humanos aquí, hermano. Humanos es porque lo dijo un humano hace varios años, cuando la ministra de Alemania estaba hablando en un pleno y dijo: tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar a Dios. Y aquí dice que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Volver a Dios. Volver al Dios de la gloria. Volver a Jesucristo. Si nosotros andamos en pecado, hermanos, sí, de verdad les digo que no vamos a tener paz, no vamos a tener felicidad, ¿sí? No vamos a tener felicidad. El pecado, hoy día, el pecado por pecar, y escuchen esto, hay personas con SIDA, con VIH, gonorrea, sífilis y una gran lista de enfermedades venéreas por el pecado de la fornicación o del adulterio. Hoy día hay personas que purgan una condena en la cárcel por haber matado, cuando la Biblia dice no matarás. Hoy día purgan una condena porque verdaderamente robaron y la Biblia dice no robarás. Hoy día purgan una condena en la cárcel porque levantaron, la Biblia dice, calumnias, ¿sí? Hablar mal de alguien, o sea, difamación, cuando la Biblia dice no hablarás mal de alguien, no darás mal testimonio de alguien, y usted lo demandan, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente usted le gusta vivir sin Cristo, le gusta atacar a los cristianos, le gusta jugar al que es más poderoso que Dios. Y le voy a decir algo, eso hoy día están las señales. Esa gente que ha elegido estar amarrados al diablo, hoy día están empezando a arrepentirse. Y en este momento voy a hacer un paréntesis. Si tú estás viendo este video, hay alguien que está viendo este video o lo verá, que no es cristiano, déjame decirte que de las cosas por las cuales fuiste condenado a la cárcel, Dios tiene la capacidad de perdonarte. La autoridad y la ley no, pero Dios tiene la capacidad de perdonarte, limpiar tus pecados. Y justamente el apóstol San Pablo dice: primero les prediqué a los de Damasco, que de hecho era su ciudad. Sí, para allá fue a perseguir a los apóstoles y terminó siendo su ciudad, porque pues ahí lo agarró Dios, camino a Damasco. Luego en Jerusalén y por Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado. La segunda palabra, humana, es algo que debemos de empezar a tomar atención. Estoy en proceso. No soy perfecto. Estoy viviendo el proceso de mis pecados. Queridos hermanos, en ese proceso Satanás ya lo bailó, ya lo desvistió, ya lo desnudó y ya lo puso camino a muerte. Y usted todavía sigue viviendo su proceso. Discúlpeme, el único proceso que existe es: ¿usted ha sido procesado judicialmente? Sí, por favor,
vea y lea en la Biblia, no existe la palabra proceso. Y no estoy en contra de alguien, no. Tengo amigos que predican usando la palabra proceso. Queridos, en la Biblia no viene la palabra proceso. En la palabra, de hecho, si ustedes agarran a Efesios, todo Efesios habla de un proceso, pero de un cambio. ¿Y qué es lo que quiere aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? Y demostrar que han cambiado, no que estén en un proceso. Es como, en esta temporada sí cambio. ¿Temporada de turismo? ¿Temporada de hambre? No, Cristo es una eternidad, querido. Imagínense que hoy día deja de existir Jesucristo con este simple calor. ¿Qué haría usted si todo el país se queda sin energía eléctrica? Y han de decir, ¿qué tiene que ver Jesucristo? Jesucristo sostiene aún la electricidad de este país. Y no dudes, te lo ruego en el nombre de Jehová, en el nombre de Adonai, no dudes que Dios controla absolutamente todo en este universo. ¿Sí? Y cuando has cambiado, tú entiendes el poderío que ese Dios, Jehová, tiene sobre este planeta, sobre esta ciudad, sobre este país. ¿Sí? El pecado nos aparta de Dios, y al estar sucios no queremos estar en la presencia de Dios. Solo Dios nos puede limpiar de todo el pecado. Dice Jonás, gracias por participar, hermanos. Y si ustedes tienen algo que participar, adelante, pueden hacerlo. Si en algún instante también estoy dando mal la palabra de Dios, también pueden ayudarme. Y de eso se trata este canal. Este canal no se trata de ningún otro propósito más que a través de la palabra de Cristo estar lo más cerca de Dios, ¿verdad? Y viene el tercer punto, ya es ligado con lo que no podemos estar viviendo temporada tras temporada y proceso tras proceso, siendo unos vil pecadores. Y justamente el tercer punto dice, dejar los caminos pecaminosos. Hermanos, ¿quién no ha leído el Salmo 1? ¿Usted ha leído el Salmo 1? Bueno, ahorita lo leemos rápidamente, ¿sí? Vean de qué manera, usted sabe, ¿sí? Querido hermano, por favor, vamos a ir lentamente, ¿sí? Para que usted sepa que en el pecado no hay temporada y no hay proceso. Usted se arrepiente o usted en ese proceso, en esa temporada, usted se va derechito al infierno. Con Dios no se juega. Escuchen cómo cierra el Salmo 150, para que vamos a conectar el Salmo 150 con el Salmo 1, pero el Salmo 1 tiene un mensaje que dejemos de andar en los caminos pecaminosos. Pero vean, dice el Salmo 150, alabar a Dios en su santuario. ¿Cómo lo vamos a alabar? ¿Siendo pecadores? No se puede, querido. Dios es amor. Sí, por favorcito, no esté usted jugando con Dios. Dios no es la pelota de béisbol con la que juegan béisbol aquí en el Beto Ávila. Por favor, no lo tome así. ¿Sí? Reprendemos en el nombre de Cristo ese diablo que quiere hacer jugar con los creyentes, que con Dios se puede jugar. En este momento reprendemos a ese Lucifer. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. No podemos hacer esto si estamos en pecado. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadles con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá a Dios. Aleluya. Y vean que dice, cómo abre el Salmo 1. El Salmo 1 de 150. Y el 150 se los acabo de leer. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oh Señor, empezando por mí, hermanos, ni estuvo en camino de pecadores.
Oh, hermano, no juegues con Dios, por favor. No importa si eres pentecostal, bautista, adventista, no importa, Asambleas de Dios. Si tú crees que porque tu iglesia es gigante, hermano, no juegues con Dios. Si tú empiezas a caminar el camino del pecado, estás yendo a la muerte. Y no es que vaya yo mañana a tu funeral, es que te voy a ver vivo, pero muerto. Vas a ser un sepulcro, negro por fuera, pero negro por fuera, pero negro adentro y blanco por fuera. Esa es la muerte espiritual. Tú por dentro estás negro y por fuera estás blanco como lino fino, pero no es el lino fino de Dios. Es el lino fino del engaño del diablo. Vean cómo abre, de qué manera abre el Salmo 1, con un hombre que pecó, conspiró para muerte y fue terrible su vida. Estamos hablando del rey David y nos está diciendo: Severino, pueblo de Cancún, de todas las iglesias, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando usted ve a un cristiano que le va bien, querido, usted se burla, usted le da envidia, usted arremete contra ese cristiano. ¿Sabe por qué? Porque su corazón y su alma aún está en pecado. Y si vamos a un versículo muy fuerte en una versión de las que leo, está podrido. ¿Usted quiere estar podrido? No, yo le digo que no, hermano. Usted es ese árbol del Salmo 1. ¿Sí? Por eso el punto 3, dejar los caminos pecaminosos. Nos vamos allá a Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 7. Nos encantan las profecías, ¿verdad, queridos hermanos? Bueno, vamos a ver qué dice el profeta, ¿verdad? Primera de Samuel, ¿sí? Capítulo 7, versículo 3, ¿sí? Hermano, a usted le encanta la profecía. A usted le gusta mucho la profecía. Le encanta ser profetizado. A mí también. ¿Usted ha leído los profetas mayores y menores para que usted entienda que es una profecía? Es como le dije en un principio cuando iniciamos este mensaje, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor dice, mi pueblo. El Señor no duda que aún siendo nosotros pecadores, somos su pueblo. El Señor habla con un sentido de pertenencia absoluto. ¿Ok? Entonces, ahí estamos entendiendo que pertenecemos al Señor. Yo ya entendí que pertenezco al Señor, yo ya no pertenezco al diablo. Así las profecías. Entonces, ¿usted que le gustan las profecías? Vamos a ver proféticamente, a través de Samuel, dejar los caminos pecaminosos. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: oh Señor Jesús, aquí no vamos a hablar de que usted va a ser abundante. En el nombre de Cristo, mi hermana Erika Jiménez trabaja arduamente. Cristo la bendice. Ok, si usted está ligado con el demonio de la pereza, querido, aunque usted le profeticen todos los días en ayunas, usted no va a prosperar porque usted es flojo, usted es floja, usted es perezosa, usted es perezoso. La hermana Erika, mire, diseñando, creando su corazón, su alma, todo de ella está en la productividad. ¿Ok? Ya entendemos. Y si hablo de ella es porque ella también viene del DF, de una iglesia donde hoy día ellos no saben, conoció un hermano que conoce a ellos. Vienen del Evangelio, están en el Evangelio, conocen la ley de Dios. Pero si usted no conoce, querido, a los profetas de la Biblia, entonces ¿cómo usted va a creer en un humano como yo, como usted, que en cualquier momento se puede morir? Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3, ¿cómo profetiza
invitándonos, exhortándonos, profetizándonos de dejar los caminos pecaminosos. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Hermanos, aquí hay una profecía. ¿Qué dioses falsos tiene usted hoy día en su diario vivir que lo hacen caminar en pecado y no hacer lo contrario, sino debemos dejar de caminar el camino de la pecaminosidad? Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Nuestro corazón debe de estar en obediencia a Él, hermanos. El profeta está diciendo: toda profecía será cumplida en tu vida, pero si tú estás entregado solamente a Dios Jehová, no a un humano. Maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se ha apartado de mí. ¿Sí? Y si por ahí les gustan más los profetas, vámonos al profeta Isaías, queridos. Vamos a visitar al profeta Isaías y vamos a ver qué dice allá en su capítulo 55, ¿sí? Versículo 7, ¿sí? Que de hecho pueden leer el capítulo 55 completo y se van a quedar maravillados, ¿sí? Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que los malvados cambien sus caminos. El profeta estaba siendo avisado por Dios, por el Espíritu Santo, directamente. Isaías, háblales que son malvados, que son perversos, que están poniendo zancadilla al débil. Mira, estos hombres fariseos, qué vergüenza me da, dice Dios. Y en el Nuevo Testamento, ustedes saben, a este Caifás, a estos dos sacerdotes, que fue el yerno, Anás y Caifás. Uno de ellos le dio una bofetada o dos, no sea nuestro Señor Jesucristo. A ese nivel llegaba el profeta Isaías, no le estaba hablando cualquier persona. Dice que los malvados cambien, ustedes malvados cambien sus caminos y aléjense, ¿sí? Y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. ¿Acaso la palabra misericordia no es profética, querido? Oh, no sé, a mí yo prefiero que me diga un profeta: Cristo tendrá misericordia de usted todos los días de su vida, a que me digan: oh, usted estrenará cada 7 años una casa. Oh. Hechos 8:20 dice: púdrete tú y tu dinero, porque la gloria de Dios no se compra con dinero. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Los ricos millonarios cristianos que se han metido en 1000 problemas, se han metido por pecado y por desobedientes, no por pobreza. No han robado porque tienen dinero, pero sí se han metido más grave en problemas que el pobre porque han jugado con Dios. ¿Qué necesitan ellos? Misericordia para no ser consumidos. ¿Sí? Si nos entendemos, queridos hermanos. Y sí, dice el Señor, sí, dice el profeta Isaías, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. ¡Qué palabra tan bendita, hermanos! Dime, ¿quién te va a perdonar con generosidad? Dímelo, por favor. Dime que soy un mentiroso. Cítame en un lugar y escúpeme la cara si quieres. ¿Quién te va a perdonar con generosidad? Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Nuestro gran Yeshua. No hay nadie. ¿Qué palabra profética quieres? Riqueza te va a llegar y no vas a saber qué hacer con ella porque estás en pecado.
tienes problemas de cáncer, Cristo te va a sanar a lo mejor al mes séptimo, a la semana séptima. ¿Y qué vas a hacer después de que sanes si sigues en pecado? Tienes diabetes, Cristo te dice, eres sano de diabetes, pero después de la diabetes, ¿qué vas a hacer si sigues en pecado? Generosamente derrama ante Cristo la confesión de tus pecados y generosamente y proféticamente serás perdonado, dice el profeta Isaías. ¿Sí? Por eso la importancia de que dejemos los caminos pecaminosos. No importa si eres niño, tú ya entiendes. Mira, entiende los videojuegos. ¿Cómo no vas a entender la palabra de Dios? Usted joven que dirige, que esto, que el otro, ¿sí? ¿Cómo va a andar maltratando a sus padres si usted sabe que es un tremendo pecado? No. Bueno, entonces vea cómo terminó Sansón. Tremenda desobediencia, tremendo pecado que hizo Sansón. ¿Usted quiere, joven, que le quiten los ojos? Sí saben. Bueno, me voy a meter en un problema grave. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice la Biblia que los hijos perversos, desobedientes, que retan a sus padres, dice la palabra del Jehová, Adonai, Elohim, Jehová Jireh, te puedo nombrar todos los nombres casi. Pero con el poder de Cristo y el Espíritu Santo te digo que dice, sáquenlo allá afuera y que los cuervos de la cañada le quiten los ojos. Oh, Padre, perdóneme, Señor, pero esto tiene que ser dicho para usted. Me quito los lentes, hermano. Quiero que me digas qué le quitaron a Sansón. Y no los cuervos, los filisteos. Dime qué le quitaron. No el cabello. Le quitaron sus 2 ojos. A Sansón. Sí sabe, está en la pared de la fama. En hebreo. Ahí está también Rahab, la prostituta. Está en la genealogía de Jesucristo. Por su fe Abraham, por su fe esto, por su fe Sansón. Pero padeció por su desobediencia y por no arrepentirse cuando sus padres, Manoa y su esposa, le dijeron, Sansón, no hagas eso. Ahora, ¿usted quiere jugar con Dios? Como le digo, juegue, no hay problema. Pero va a tener consecuencias. Usted va a tener consecuencias. Eso las va a tener. Yo no estoy aquí para decirle y solaparle que no se preocupe, hermano. Está en la Biblia, ¿ok? Lea, ore 500 Padres Nuestros, pero los puede orar, pero si usted no se arrepiente. Entonces, por favor, reflexionen. Que los cuervos de la cañada quiten los ojos al hijo malvado y perverso con los padres. ¿Qué le quitaron a Sansón, hermanos? Los 2 ojos. Pero Dios es misericordioso y esos mismos cuervos llevaron comida a un hambriento. Los mismos cuervos. Puede mandar Cristo una señal a usted en esta noche que Cristo puede perdonar sus pecados. No importa usted quién sea, pastor, una oveja como yo, sencilla, ¿sí? Un predicador, un levita, un apóstol, un profeta, pero si usted está en pecado, usted está peor que yo no soy ni pastor, ni profeta, ni nada. Yo simplemente soy un mensajero de la palabra de Cristo y que sufro con el pecado todos los días. Tengo que orar para cada día apartarme de él, ¿sí? El 4 punto es abandonar todo pecado conocido. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Vamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Dice, pues no dejen de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Por favor, hermanos, abandonar todo pecado conocido. El 4 punto, ¿ok? Aquí no estamos hablando de robar, aquí no estamos hablando de delinquir, aquí no estamos hablando de fornicar, aquí no. Un pecado conocido, ¿cómo podría ser, hermano? ¿Su Dios es la ropa? La vanidad. Bueno, vamos a ponerle nombre y apellido. Usted es vanidoso, usted es vanidosa. Ese es el Dios que dice,
Abandonar todo pecado conocido. No me diga que yo sigo siendo vanidoso. Tengo que orar para que se vaya eso. Eso, hermano, eso es pecado. La vanidad es pecado. El gran rey Salomón dice, me doy cuenta que esta vida que yo llevé fue simplemente vanidad. Vanidad de vanidades. Entonces, hermanos, abandonar todo pecado conocido. Un pecado conocido hoy día es que, y voy a decirlo con todo respeto, pero yo hablé con una grandísima psicóloga. ¡Wow! Asiste a una iglesia de unos pastores amigos míos y de verdad que es tremendísima psicóloga, pero ¿saben qué? Me dice, el colapso más grande que está teniendo el hogar cristiano es que es el empoderamiento falso de la mujer. Ahora dice, y en delante de su esposo me lo estaba diciendo, y ahora dice, yo un tiempo fui así y hoy día me arrepiento gigantemente. De hecho, le invité a ver si podemos hacer, ella es experta en temas de suicidios juveniles y todo eso. Le invité a ver si podemos hacer un podcast en conexión con Tabor, algo bien hecho, que llegue a la juventud que está pensando a veces quitarse la vida, y decirles a través de esta hermana en Cristo, profesionista, calificada, certificada en el área, y a través de ellas traigo un mensaje, Cristo, que no va por ahí, querido joven, tu vida, ¿verdad? Entonces, el pecado, los pecados conocidos, ¿cuáles son, hermano? ¿Qué pecado conocido tiene usted que solamente usted conoce? Ese es el pecado más conocido. Miren, orgullo, egocentrismo, falta de respeto hacia los demás. Hermano, ¿cómo eso es pecado? Eso es pecado conocido, querido. Si la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo usted se va a estar, por ejemplo, juzgando a otra denominación? Y lo voy a decir puntualmente, textualmente, y voy a decirlo para testimonio. Tuve el gusto de saludar un día al cantante Apóstoles del Rap. ¿Ok? Tremendo. Jovencito, increíble. No me acuerdo el nombre de él. Tremendo. Un mensaje. De hecho, yo le dije a alguien, nos organizamos y en un domo, a ver si con los de asuntos religiosos hacemos un evento gratuito en alguna región grande, algo grande. Sí, pero saben, hermanos, no es que estemos para juzgar, pero ese muchacho de Apóstoles del Rap puso una burla, un escarnio hacia las señoras evangélicas, las que traen la Biblia, las que traen su vestimenta, vestido largo. Yo no soy de esa iglesia, hermanos, pero les digo algo, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a hacer escarnio, burlarte de alguien y todavía publicarlo en las redes sociales? Eso, hermano, la Biblia se llama burladores. Y si gusta, yo tengo un mensaje que se llama Los burladores y sus consecuencias. Y es terrible. Cristo, no tienen ustedes idea cómo trata con los burladores. Es tremendo, hermano. Y este joven de Apóstoles del Rap, yo ya no puse ocultar un tiempo, mientras que pido a Dios que razone, y quien lo esté asesorando, pues tenga cuidado, porque él ha llegado a muchos jóvenes, ¿verdad? Eso es un pecado conocido. El escarnio, la burla, el egoísmo, la vanidad. Abandonar todo pecado conocido. Sí, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pues no dejen de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes, dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, hermanos, ¿a quién debemos toda honra, toda gloria
todo, solamente es a Cristo. Él no quiere ningún ídolo en medio de él y de usted, ¿sí? Y el último punto, los resultados son frutos dignos del arrepentimiento. Los resultados son frutos dignos del arrepentimiento. Los frutos se van a ver en sus hechos. La Biblia dice, por sus hechos los conoceré. Y otra parte también dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario, que no son verdaderamente cristianos y que de hecho, dice, son abominables, no aptos para toda la buena obra de Cristo, ¿sí? Los resultados son frutos dignos del arrepentimiento. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, ¿sí? Versículo 10, Lucas 3, versículo 10, ¿sí? Perdón, me equivoqué. Segunda de Corintios, es Segunda de Corintios. Aquí está, Segunda de Corintios, ¿sí? Capítulo 7, versículo 11. Ya lo tenemos. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir su situación pecaminosa. ¡Qué tremendo, hermanos! Cuando habla de que hubo una corrección, es porque hubo una aceptación y que aceptamos que éramos pecadores. Y miren, si leemos el versículo 12 y 13, dice, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño a quien resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera, ¿sí? Qué precioso, hermanos, ¿verdad? O sea, el aliento que Cristo da, ¿sí? Entonces nos dice, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación, o sea, salir del pecado, ¿sí? Y manifestarnos a través de nuestros hechos, hermanos, ¿sí? Dice, les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros, al ministerio, a los apóstoles. Sí, esto nos ha alentado en gran manera, hermano. Debemos de cobrar aliento cuando nosotros mismos hemos sido limpiados por Cristo del pecado, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no mirar atrás, cuando sin importar nuestra condición pecaminosa, hemos llegado al trono de la gracia aquí en la tierra, por así decirlo, y decirle, Abba Padre, Señor Jesús, estoy aquí rendido, completamente rendido, ¿sí? Y quiero, Padre, que usted limpie mis pecados. Yo no sé si en esta noche le estoy hablando a algún hermano que ha cometido una falta, un pecado. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que se ha alejado de la iglesia porque pecó, lo lastimaron y lo hirieron porque se dieron cuenta que vivía en pecado. Hay muchas razones por las que podemos alejarnos siendo pecadores de la iglesia, pero yo te puedo decir que a lo mejor en esta noche este video fue justamente enviado para ti, o el día que tú lo veas y digas, no cabe duda que Cristo me está hablando, y no soy yo, hermanos. Yo siempre he dicho, si quieres, voltea el teléfono y escucha solamente la palabra de Dios. Cristo tiene una oportunidad para ti. ¿Sabes? Antes de la segunda venida, el Señor nos sigue diciendo, el que tenga oídos que escuche la palabra de Dios. Y el Señor dice, hoy llegaré, tocaré tu puerta. Si tú abres, yo entraré, cenaré contigo. Y mi Padre y yo y el Espíritu Santo haremos una morada. Déjame decirle, querido hermano cristiano, que usted ya tiene esa morada en su corazón y en su alma. Usted tiene la iglesia más
poderosa y mejor construida en todo este universo, y es la que usted tiene en su corazón y en su alma, y es la que Dios Cristo hizo cuando usted lo aceptó, cuando usted reafirmó su fe a través del bautismo y usted volvió a nacer siendo limpiado de todo pecado. No se desanime si usted está en pecado y hay alguien que le está diciendo que ya no sirve aquí en la iglesia. Yo en el nombre de Cristo le digo, si en su iglesia usted está siendo despreciado y usted verdaderamente pecó y usted ha buscado el arrepentimiento a través de Cristo y ayuda en su iglesia, no se aparte de la iglesia cristiana, búsquese otra iglesia. Hay casi 1000 iglesias cristianas en Cancún. Busque una, pero no se aleje de Dios, y menos si usted lleva ya una estocada. Esa estocada solamente va a ser quitada en la iglesia. Si regresa a la casa del Padre, bendito Dios, porque usted le va a demostrar, no a la iglesia ni al pastor, porque a lo mejor ni el pastor está, pero le va a decir: diablo, tú no me ganaste y ni me vas a ganar, porque dice la promesa de Dios que Él está conmigo hasta el fin de este mundo, y que aún sin importar la adversidad y el sufrimiento que he pasado, la gloria venidera se manifestó en mí, de acuerdo a Romanos 8:18, y ahora estoy aquí para decirte: Satanás, no tienes más potestad sobre mí, y tu pecado te pertenece a ti, te lo llevas y nunca más entrará en mí. Señor Jesús, gracias. En esta noche oramos, Señor Jesús, por aquellos hermanos que están padeciendo de muerte espiritual por causa del pecado, que están padeciendo por aquella parte, Señor, en donde tienen miedo de confesar sus pecados, Señor Jesús. Pero usted dice que solamente confesándolos podremos ser sanos y sanados por usted. En esta noche, Padre, oramos por aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, que se han alejado de su matrimonio, que se han alejado de sus hijos, o los hijos alejados, Padre, porque el pecado los acecha, Señor Jesús. Aquellos niños que fueron niños y que se gozaron, cantaron, como dice ese Salmo 150. Oh, Señor Jesús, conecte ese Salmo 1 con el 150 y derrámelo en cada joven cristiano que se ha alejado de Dios, que de hecho hasta lo ha insultado a usted. Aquellos jóvenes, Padre, que odian la iglesia, aquellos jóvenes que odian la familia, aquellos jóvenes que están sufriendo más que los padres porque ven cómo se han alejado sus hijos, pero ellos están sufriendo más. Quítelos. Señor Jesús, haga un movimiento que solamente usted puede hacer. Quíteselos como tizón ardiente de la mano del diablo, de ese gran Lucifer, de ese miserable hombre, Señor, malvado y perverso. En el nombre de Jehová, en el nombre de usted, Jesús, y gran Espíritu Santo, pedimos una legión de ángeles para que proteja, Señor, en todo camino. Y aún así, Padre, mi deber es pedir, Padre, protección por aquellos jovencitos que algún día sirvieron fielmente a la iglesia y que ahorita están distraídos, Padre, y están caminando en el pecado. Padre bendito, protéjalos, porque ellos siguen perteneciendo a usted. Están distraídos. A lo mejor sus padres no les han dado tiempo porque han preferido más amansar dinero, a comprar bienes, comprar carros nuevos, dejar de orar por sus hijos, han dejado el devocional, han dejado de leer la Biblia, Señor, y se han olvidado que tienen hijos, y los hijos están buscando en el diablo, Padre, lo que los padres debieron haberles dado. A ambos perdónelos. Padres e hijos que se han olvidado de usted, perdónelos, regréselos. Pero le pido por esa juventud cristiana que ahorita, Señor, está a un paso de pecar. Deténgalos, Padre. Usted tiene el poder de hacerlo. Usted tiene ese poder, Padre, gigante de hacer y detener que sus hijos que le sirvieron un día, Padre, no se vayan por el camino de Belial. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, porque tengo la certeza absoluta que esta oración ha llegado al cielo y descenderá con poder de usted, con poder de los ángeles, pero con poder del Espíritu Santo que está en cada hijo de nosotros que somos padres. En su nombre le oramos, Señor Jesús de Nazaret y gran Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, pues que Dios me los bendiga. Muchas gracias a los que se conectaron, ¿sí?
gracias a los de las demás redes sociales. ¡Wow! Bendito Dios. Miren, están los hermanos conectados de Ríos de Agua Viva de Valladolid. Sí, que fue... Sí, creo que ahí fue donde fue el evento, ¿verdad, hermanos? Ríos de Agua Viva de Valladolid. Fue donde fue el evento de Festival por la Paz con Tabor, en comunidad con Tabor. Les mandamos bendiciones a la iglesia Ríos de Agua Viva.